Hubo un tiempo en que los servicios de medianoche estaban atestados en la iglesia de la Piedra Relámpago. El medio de la oscuridad había llevado a la gente hasta allí en busca de la protección que la luz del día no lograba darles. Desde tiempos que ya nadie podía recordar, la oscuridad había sido un tiempo de sangre, un tiempo en que los incursores atacaban, en que unas máquinas monstruosas descendían con sus alas de fuego, y la violencia de los belicosos gigantes del trueno era feroz. Urias Solatair recordaba haber visto un ejército de esos gigantes marchando a la batalla cuando no era más que un crío. Aunque habían pasado 7 décadas desde entonces, Urias podía recordarlo tan vivamente como si hubiera sucedido ayer. Gigantescos brutos que llevaban espadas de rayos e iban cubiertos con cascos emplumados y placas bruñidas del color de un atardecer invernal. Pero sobre todo recordaba la terrible magnificencia de su temible e imparable poder. Las naciones y los gobernantes habían sido destruidos en las terribles guerras de esos gigantes, ejércitos enteros ahogados en sangre al enfrentarse en batallas como no se habían visto jamás en las primeras edades del mundo. Ahora las luchas se habían acabado. El gran arquitecto de la última guerra mundial emergió de entre las huestes de derrocados déspotas, etnarcas y tiranos para salir triunfante en un mundo arrasado por los conflictos. El final de la guerra debería haber sido una cosa maravillosa, pero ese pensamiento no proporcionaba a Uria ningún consuelo mientras recorría la nave de su iglesia vacía. Portaba una trémula palmatoria y la temblorosa llama oscilaba debido al frío viento que se colocaba entre las grietas de las piedras y las antiguas maderas de las grandes puertas que daban al pórtico. Sí, hubo un tiempo en el que el servicio de medianoche había sido popular, pero ahora eran pocos los que acudían a su iglesia. Tal era el ridículo y la sorna vertida sobre ellos. Los tiempos habían cambiado desde el inicio de la guerra, cuando el pueblo temeroso buscaba el amparo de sus promesas de una divinidad benigna que los observaba. Sostuvo la nudosa mano alrededor de la frágil llama mientras avanzaba hacia el altar, temeroso de que esta última luz se apagara si perdía la concentración aunque solo fuera un instante. Los rayos resplandecían en el exterior, lanzando instantáneos destellos eléctricos a través de las vidrieras de cristales tintados de la iglesia. Urias se preguntó si alguno de los fieles que le quedaban se arriesgaría a salir con esta tormenta para orar y cantar con él. El frío se coló de forma invisible en sus huesos, como un huésped no bienvenido, y sintió algo singular cerca de esta noche, como si algo de gran importancia estuviera sucediendo, pero no pudiera ver de qué se trataba. Se sacudió la sensación al llegar al altar y ascendió los 5 escalones. En el centro del altar había un medidor del tiempo de bronce bruñido con una agrietada cara de cristal y un grueso libro encuadernado en cuero rodeado por 6 velas apagadas. Uria aplicó cuidadosamente la llama a cada una de las velas, haciendo crecer gradualmente una acogedora luz por toda la iglesia. Aparte de la magnificencia del techo, el exterior de esta iglesia era relativamente sencillo y en ninguna forma excepcional. Una larga nave flaqueada por los sencillos bancos de madera, cruzada por un transepto que conducía a una cancela separada por una cortina. A los claustros superiores podía llegarse por medio de unas escaleras en los transeptos norte y sur, y un amplio pórtico proporcionaba una balconada para el visitante que entraba en la iglesia. A medida que la luz aumentaba, Urias sonrió con una mueca llena de humor cuando se reflejó en la oscura cara del medidor del tiempo de bronce. Aunque la cara de cristal estaba agrietada, las delicadas manecillas, fabricadas en oro con adornos de madreperla, seguían indemnes. El mecanismo interno del reloj era visible a través de la ventana de cristal próxima a su base, ruedas dentadas que jamás giraban y péndulos de cobre que nunca oscilaban. Uria había recorrido ampliamente el globo cuando era un joven rebelde y había robado el reloj a un excéntrico artesano que vivía en un palacio de plata en las montañas de Europa.
El palacio había estado lleno de extraños medidores del tiempo, pero ahora ya había desaparecido, destruido en una de las numerosas batallas que asolaron el continente mientras los grandes ejércitos luchaban sin preocuparse por las cosas maravillosas que se estaban perdiendo con sus violentos espasmos guerreros. Uria sospechaba que el reloj tal vez era el último de su tipo, más o menos como su iglesia. Cuando huyó del Palacio del Tiempo, el artesano maldijo a Uria desde una de las ventanas superiores, gritando que el reloj estaba contando el tiempo hasta el día del juicio final y que sonaría cuando llegaran los últimos días de la humanidad. Uria se había reído de los desvaríos del hombre y le entregó el reloj a su divertido padre como regalo. Pero tras la sangre y el fuego de Gadoaré, Uria había recuperado el reloj de entre las ruinas de su casa familiar y lo había guardado en la iglesia. El reloj no había emitido ningún sonido desde ese día, pero Uria todavía temía escuchar sus campanas. Sopló la vela, la colocó en un cuenco profundo en un altar y suspiró mientras apoyaba la mano en la suave cubierta de cuero del libro. Como siempre, la presencia del libro lo reconfortaba, y Auria se preguntó qué retenía a los pocos fieles que quedaban en el pueblo para que no vinieran. Cierto, la iglesia se encontraba en la cima de una alta montaña de pico plano, y a la que era difícil acceder, pero eso generalmente nunca había detenido a su menguante congregación para asistir a los servicios. En épocas remotas, la montaña había sido el pico más alto de una isla azotada por las tormentas y envuelta en niebla que se comunicaba con el continente por un elegante puente de plata. Aunque las antiguas y apocalípticas guerras habían hecho desaparecer la mayoría de los océanos y la isla ya no era más que un simple premonitorio rocoso, surgieron de una tierra que decían que habían gobernado el mundo. La verdad es que el gran aislamiento de la iglesia era probablemente lo único que le había permitido capear el temporal del llamado raciocinio que había barrido el globo tras la victoria de su nuevo señor. Uria se frotó la calva con la mano, notando la seca y pigmentada textura de su piel y la larga cicatriz que iba desde su oreja hasta la nuca. Se volvió hacia las puertas de su iglesia al oír unos ruidos en el exterior, al crujido de pisadas y el sonido de unas voces. Ya era hora, dijo, volviendo a mirar el reloj y sus inmóviles manecillas. Faltaban 2 minutos para medianoche. Las grandes puertas del pórtico se abrieron de par en par y un gélido viento se coló rápidamente en el interior, recorriendo las filas vacías de bancos y agitando los polvorientos estandartes de seda y el vellón que colgaba de los claustros superiores. La omnipresente lluvia caía en las húmedas ráfagas más allá de las puertas, y el crepitar de un relámpago iluminó el cielo nocturno, seguido del rugir del trueno. Uria se ajustó y arrebujó la casulla de seda alrededor del cuerpo para mantener el frío alejado de sus artríticos huesos. Una figura encapuchada estaba siluetada en el marco del nartesio, alta y envuelta en una larga capa escarlata. Uria pudo ver el brillo anaranjado de las antorchas que llevaba una hueste de figuras sombrías que permanecían detrás de la primera en medio de la lluvia. Se estremeció al verlos, pero sus cansados ojos no pudieron distinguir ningún detalle más allá de los refulgentes destellos del metal. ¿Mercenarios desplazados en busca de saqueo? ¿O algo totalmente...? La figura encapuchada penetró en la iglesia y se volvió para cerrar las puertas detrás de él. Sus movimientos eran tranquilos y respetuosos, y cerró las puertas de forma suave y con cuidado. «Bienvenido a la iglesia de la piedra relámpago», dijo Uria cuando el extranjero se volvió hacia él. «Estaba a punto de iniciar el servicio de medianoche. ¿Querréis vos y vuestros amigos uniros a mí?» «No», rechazó el hombre, echándose la capucha hacia atrás para revelar una cara seria, pero no desagradable. De hecho, era una cara irremarcable, que parecía adecuada a su porte marcial. «Ellos no lo harán». La piel del hombre era curtida y morena por una vida pasada en el exterior, y su espeso pelo negro estaba recogido para formar una pequeña coleta. «Es una lástima», afirmó Uria. «Mi servicio de medianoche es bastante popular por estos lares. ¿Estáis seguro de que no quieren entrar?» «Estoy seguro», dijo el hombre. «Estarán más contentos si no quieren hacerlo».
Si no tienen que hacer, ¿qué? Bromeó Uria y el hombre sonrió. Es raro encontrar un hombre como vos con sentido del humor. Me he encontrado con lo que la mayor parte de ellos son amargados y con un corazón duro como una piedra. ¿Ellos? Los sacerdotes, precisó el hombre, casi escupiendo la palabra como si sus sílabas fueran un veneno para él. Entonces sospecho que tan solo os habéis encontrado con los del tipo malo, repuso Uria. ¿Existen los del tipo bueno? Por supuesto, afirmó Uria. Aunque dado los tiempos que vivimos, sería muy difícil para cualquier sirviente de lo divino estar de buen humor. Muy cierto, dijo el hombre mientras se movía lentamente por la nave, pasando la mano por la madera de cada banco a medida que lo sobrepasaba. Uria descendió rápidamente del altar para aproximarse al hombre. Sintió cómo su pulso se aceleraba al notar el tangible peligro que se ocultaba tras el plácido exterior del recién llegado, como un perro rabioso al que se le va soltando cuerda poco a poco. Se trataba de un hombre violento. Aunque Uria no se sentía amenazado, sabía que había algo peligroso en él. El sacerdote mostró una amplia sonrisa y le extendió la mano diciendo: Soy Uria Olatair, último sacerdote de la iglesia de la Piedra Relámpago. ¿Puedo saber vuestro nombre? El hombre sonrió y le estrechó la mano. Un instante de sublime reconocimiento trató de surgir en la mente de Uria, pero se había desvanecido antes de poder atraparlo. Mi nombre no es importante, dijo el hombre, pero si queréis llamarme de alguna forma, podéis llamarme Revelación. Un hombre bastante inusual para alguien que profeta tal desdén por los sacerdotes. Tal vez, pero uno que sirve perfectamente a mis propósitos en estos momentos. ¿Y cuáles podrían ser estos propósitos?, preguntó Uria. Quiero hablar con vos, dijo Revelación. Quiero saber qué es lo que os hace permanecer aquí cuando el mundo ha abandonado las creencias en los dioses y las divinidades ante los avances de la ciencia y la razón. El hombre miró hacia arriba, más allá de los estandartes, hacia el magnífico techo de la iglesia, y Uria sintió que el desasosiego que le recorría la carne se desvanecía a medida que los rasgos del hombre se suavizaban al ver las imágenes allí pintadas. El gran fresco de Isandula, dijo Uria, una obra divina, ¿no estáis de acuerdo? Es realmente magnífica, concedió el hombre, pero divina, no lo creo. Entonces es que no lo habéis mirado suficientemente de cerca, respondió Uria, volviendo la cabeza hacia arriba y notando cómo su corazón se aceleraba como siempre lo hacía al mirar el maravilloso fresco realizado hacia más de 1000 años por la legendaria Isandula Verona. Abrid vuestro corazón a su belleza y sentiréis el Espíritu de Dios moverse en vuestro interior. El techo estaba totalmente cubierto por una serie de amplios paneles, cada uno de los cuales representaba una escena diferente. Figuras desnudas, solazándose en un jardín mágico, una explosión de estrellas, una batalla entre un caballero dorado y un dragón de plata, y una miríada de escenas más de naturaleza fantástica. Pese al paso de los siglos y de la mala iluminación, el brillo de los colores, la ficticia arquitectura, la muscular anatomía de las figuras, el dinamismo del movimiento, la luminosidad de la coloración y las habituales expresiones de los personajes causaban la misma impresión que el día en que Isandula había dejado caer su pincel y se permitió morir. Y todo el mundo vino corriendo cuando el fresco fue revelado. Recitó Revelación con la mirada fija en el panel que mostraba el caballero y el dragón. Y la visión fue suficiente para sumir a todos los que vieron en un profundo silencio. «¿Habéis leído a Bastari?», dijo Uria. «Lo he hecho», asintió Revelación, apartando a regañadientes la mirada del techo. «Sus obras son muy dadas a la hipérbole, pero en este caso, como mucho, subestimó el impacto». ¿Sois un estudioso del arte?, inquirió Uria. He estudiado muchas cosas en mi vida, respondió Revelación. El arte es solo una de ellas.
Urias señaló la imagen central del fresco, la de un maravilloso ser de luz rodeado por un halo de maquinaria dorada. Entonces, podéis discutirme que esta es una obra inspirada por un gran poder. Pues claro que puedo, replicó Revelación. Es un trabajo sublime, exista o no un poder superior, pero no prueba la existencia de nada. Ningún dios ha creado jamás una obra de arte. En una era anterior, algunos habrían considerado eso un sentimiento blasfemo. La blasfemia es un crimen sin víctimas, replicó Revelación con una mueca. A su pesar, Urias se rió. Touché, pero sin duda, solo un artista movido por lo divino podría crear una belleza así. Disiento, insistió Revelación. Decidme, Uria, ¿habéis visto las gigantescas esculturas y los acantilados del cañón Mariana? No, admitió Uria, aunque he oído decir que son increíblemente bellas. Lo son realmente. Representaciones de 1000 metros de altura de sus reyes, esculpidos en piedras que ningún arma puede mellar o cortar. Son como mínimo tan increíbles como este fresco, de alguna forma labrados en un acantilado que no ha visto el sol en 10.000 años. Y aún así, unas gentes sin dioses los esculpieron en eras olvidadas. El verdadero arte no requiere de ninguna explicación divina, es simplemente arte. Vos tenéis vuestra opinión, replicó educadamente Uria, y yo tengo la mía. Y Sándula fue un genio y una magnífica artista, eso está fuera de cuestión, prosiguió Revelación. Pero ella también tenía que vivir, e incluso los artistas más maravillosos deben aceptar cualquier encargo que se les haga. No tengo ninguna duda de que por esta obra fue magníficamente recompensada, pues las iglesias de aquellos tiempos eran organizaciones insultantemente ricas. Pero si se le hubiera encargado pintar el techo de un recinto secular, ¿no habría realizado una obra igualmente maravillosa? Es posible, pero eso nunca podremos saberlo. No, no podremos, admitió Revelación, pasando junto a Uria para dirigirse hacia el altar. Y estoy tentado de creer que hay un elemento de celos siempre que la gente invoca lo divino para explicar este tipo de creaciones maravillosas. ¿Celos? Absolutamente, remarcó Revelación. No pueden creer que otro ser humano pueda producir unas obras de arte tan sublimes cuando ellos no pueden. Por tanto, alguna divinidad tocó el cerebro del artista y le inspiró. Esa es una visión realmente cínica de la humanidad, manifestó Uria. Algunos elementos de ella sí, reconoció Revelación. Uria se encogió de hombros. Esta ha sido una conversación muy interesante, pero debéis excusarme, amigo Revelación. He de prepararme para mi congregación. Nadie va a venir, dijo Revelación. Solo estamos vos y yo. Uria suspiró. ¿Por qué estáis aquí realmente? Esta es la última iglesia en Terra, dijo Revelación. Los lugares como este pronto formarán parte de la historia, y quiero un recuerdo de él antes de que desaparezca. Sabía que esta iba a ser una noche muy inusual, dijo Uria.